Entonces, bueno, esta parte de la clase, vamos a continuar con una serie de 2 reglas de derivación que básicamente se va a hacer una. ¿Y por qué? Ahorita la vamos a ver. La sexta regla de derivación es la regla para la suma. Si ustedes recuerdan, hemos visto reglas de derivación que nos permiten derivar una constante, que nos permiten derivar una variable, que nos permiten derivar una constante por una variable, que nos permiten derivar una variable elevada a una potencia, que nos permite derivar una constante que multiplica una variable y que además está elevado a una potencia, ¿sale? Entonces, son una serie de reglas que hemos visto. Pero, ¿qué pasa cuando mi función f de x es igual, por ejemplo, a 3x más x, por ejemplo, ¿vale? Porque hasta ahorita hemos estado resolviendo funciones que no incluían signos de operación de suma, ¿sale? En esta parte ya vamos a incluirlas y vamos a ver cómo se resuelven esto. Y es muy sencilla la regla. Y la definición es la siguiente. La derivada o para derivar funciones que incluyen suma, la regla para la suma dice lo siguiente. Si f y g son funciones derivables, entonces f más g prima de x es igual a f de x más g de x. Yo sé que es un tanto complicado y dice en lo siguiente, en otras palabras, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Aquí está un poquito más entendible. Echen a andar un poquito su imaginación y analicemos el texto que dice. En palabras comunes, la derivada de una función que incluye una suma, veámoslo de ese punto, es la suma de sus derivadas. Entonces, yo aquí tengo una función que incluye una suma. Entonces, dice que el resultado de esa función es derivar por separado, básicamente. Yo voy a derivar a la función, la primera parte aparte, y la otra parte la voy a derivar de una forma distinta, ¿sale? Y después simplemente voy a unirlos con un signo para obtener el resultado. Entonces, para derivar una función que incluye signos como la suma o sumas, lo que voy a hacer es derivar, ¿sale? Derivar por separado cada parte de mi función. Voy a derivar el elemento hasta donde llega un signo más y después voy a derivar por aparte donde comienza la otra parte del signo, ¿vale? Y esto en español, ¿qué significa? Pues bueno, vámonos a un ejemplo donde van a poder ver un poquito mejor cuál es la definición de este ejercicio. Bueno, ahorita seguimos con la derivada de la resta. ¿Qué pasa cuando tenemos una función que ahora no está sumando? Ahora está restando, que básicamente es la misma operación, pero inversa, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo. Si yo tengo una función donde incluye restas, ¿sale? Voy a derivar por separado. Derivo la primera parte de mi función donde está o donde es delimitado por una resta y aparte derivo mi otra función que está delimitado, bueno, que está delimitado por el signo más. Entonces, esta regla de derivación o estas dos reglas de derivación para resta y para suma, ¿vale?
se van a resolver de manera separada. ¿Cómo es esto? Pues bueno, vamos a verlo en un ejemplo, en un ejercicio para que no tengan dudas y ustedes podamos resolver unos ejercicios para el día de mañana, ¿vale? Entonces, las reglas de derivación para la suma y para la resta pueden resumirse en una sola regla de derivación. Y esa regla de derivación dice lo siguiente. La derivada de y o la derivada de x, aquí es lo que estoy leyendo. La derivada de y o la derivada de x, que es lo mismo, ustedes ya lo saben. Para resolver este tipo de derivadas, voy a resolverlas de manera o de manera separada, todos limitados por un signo. Aquí va a quedar el resultado y después le voy a asignar el signo y esto lo voy a resolver por separado y después le agrego el signo, aquí va a estar mi otro resultado y después le agrego el signo y voy a derivar la otra parte de mi función. Entonces, este tipo de derivación me dice las reglas de derivación que tengo que derivarlos de maneras separadas y al último juntar el resultado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, vámonos ahora sí al ejemplo. Bueno, son dos ejercicios en realidad, ¿eh? Y el primer ejercicio dice lo siguiente. El primer ejemplo dice lo siguiente. Encuentre la derivada de la función menos 2x más 7x menos 11. Ahora, en la parte superior derecha, en la parte superior derecho, yo les muestro o les recuerdo estas reglas de derivación básicas que vimos la clase pasada. Y se las muestro aquí porque va a ser nuestro pan de cada día al resolver derivadas. Entonces, es importante que ustedes tengan presente estas reglas de derivación siempre, ¿vale? Entonces, mi función la puedo encontrar de la siguiente manera. Derivada de y, que significa lo mismo que decir f' de x, o la derivada de la función f de x, y esta es mi función que debo de derivar, ¿vale? Analizando la función, me percato que esta función está delimitada o está conformada por una serie de partes o está dividida por signos. Mi primera parte es el menos 2x, en la segunda parte es el 7x y la tercera parte, ¿cuál es? El 11. Entonces, yo ya me encuentro con una función distinta a la que venía viendo yo, ¿vale? Ya no es una función que tenga que derivar una constante, no. Directamente ya no puedo ocupar esa fórmula para resolverlo. Directamente ya tampoco puedo ocupar la fórmula de derivar una variable. Directamente tampoco puedo ocupar una fórmula que diga que esté multiplicando una constante por una variable, ni directamente una x a la n, una variable a la n potencia, ni una variable de c, de una constante por una variable a una potencia. No, ninguna de mis 6 fórmulas, ¿sale? Se asemejan. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy utilizando, ¿qué? Signos positivos. Entonces, pero sí se asemeja la regla que acabamos de estudiar hace ratito. Y la regla que estudiamos, que estábamos definiendo hace ratito, me dice que la derivada de una función que incluya una suma se debe de derivar por partes. Voy a derivar primero esta primera parte que estoy encerrando, después voy a derivar esta y después voy a derivar la otra y así. Eso es lo que me dice mi regla, que voy a derivar por partes mi función. Y después verán que sí vamos a ocupar estas reglas de derivación nuevamente una vez separada nuestra función en partes. Entonces vamos a comenzar.
Y mi función que debo de derivar es esta. La derivada de una función que contiene elementos que contienen sumas y restas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Separar mi función. Bueno, expresar mi función. Y ya la representé aquí. Esta fórmula ya fue representada aquí. Separé mi función. Voy a derivar menos 2x primero. Después voy a derivar 7x. Y después voy a derivar 11. ¿Sale? Sin perder de vista estos signos, ¿eh? Tómenlos en cuenta porque al final del ejercicio los vamos a volver a unir, ¿vale? Entonces yo hago lo siguiente. Primero voy a derivar esa parte que encerré en un rectángulo rojo. Después voy a derivar 7x. Después voy a derivar 11. Lo siguiente es que primero voy a derivar una, menos 2x. Entonces, rápidamente, menos 2x, les voy a preguntar, que ya vieron, pero bueno, voy a preguntar, ¿a qué fórmula de mis fórmulas que hemos visto o de mis reglas de derivación pertenece o con cuál podría resolver esa primera parte de mi derivada? La cuarta. A la cuarta, ¿seguro? ¿Seguro, seguro? Podría decir que sí, pero no sé. Puede ser la cuarta y puede ser la 5. La quinta. En ambas, la que más se La asemeja quinta. es la 5. ¿Vale? ¿Por qué? Tienes a tu constante aquí. Tienes a tu variable aquí. Se me olvidaba, sí, era cierto. Y tienes a la n aquí. ¿Vale? Entonces, yo me iría más por las 5, que básicamente pues son las mismas, ¿vale? Entonces, ya una vez identificada la fórmula me dice que el resultado es, tengo que sacar al 2 de la función aquí, como está aquí, y después derivar x al cuadrado. Ya la saqué de mi función y voy a derivar x al cuadrado. Ahora, analizando esta función o esta derivada, ¿qué fórmula ahora sí podríamos utilizar para derivar esa parte? La 4. Vamos a ocupar esta 4. Aquí está. Y el resultado sería el siguiente. Ahí está. Pasamos el 2 como numerador, como lo dice la fórmula. El 2 pasa acá y al 2 se le resta 1 y después multiplico. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es 2x, 2 menos 1 va a ser 1 y menos 2 por 2 va a dar 4. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí está. Yo multipliqué menos 2 por 2 y me dio menos 4. Más por menos, menos. X a la 2 menos 1, ¿cuánto me da? X a la 1. Aquí ya no le puse X a la 1, pero ustedes saben que X está elevado a la 1, simplemente que no está en forma explícita, ¿vale? Entonces, ese sería el resultado de mi primera parte de mi derivada, ¿vale? Lo siguiente es derivar la siguiente parte de mi derivada, que es esto que está en amarillo, ¿vale? ¿Cómo derivo eso? ¿A qué fórmula de mis reglas de derivación que hemos visto hasta el día de hoy se parece esa función? La derivada de 7x con respecto a dx. ¿Qué fórmula podría ocupar yo? La tercera. La tercera, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo aquí mi constante y tengo aquí, ¿qué? Mi variable. Entonces, una vez que ya analicé eso, voy a proceder a resolverla. Sin olvidar el signo, aquí va a estar. Después yo resuelvo. Y me dice que la derivada de una constante por una variable es, sacamos fuera o sacamos el 7, lo pasamos para fuera de la derivada y derivamos x.
Y ustedes saben que la derivada de X, ¿cuánto nos da? Ya lo seleccioné, nos da 1. Entonces, 7 por la derivada de X nos daría 7 por 1 y el resultado es 7. Entonces, ojo, vayan resaltando o guardando los resultados. Estos resultados, váyanlos guardando aquí. Estos resultados. 1, el otro resultado. Sin perder de vista los signos. Esos signos se van a mantener en un momento dado, ¿vale? Ok. El siguiente es resolver la tercera parte de mi derivada, ¿sale? ¿Cómo hago eso? Pues bueno, identifico o analizo mi función, ¿sale? Y la derivada de una constante, ¿cuánto me da, chicos? 0. La derivada de una constante me da 0. Bueno, ya identifiqué la fórmula, aquí está. La derivada de una constante puedo ocupar la fórmula 1 y la derivada de una constante me da 0. Entonces este es un ejercicio que con esto se puede resolver muy fácil. Aquí está, la derivada de una constante es 0 y como esta función es 0, pues ya no se pone dentro del resultado, ¿vale? Entonces este es el resultado del tercer elemento. Es como si aquí yo pusiera menos 0, pero afectaría restarle menos 0 a menos 4x más 7, pues no, ¿sale? Entonces el resultado es la composición de esta, miren, el resultado de la primera derivada aquí está, el signo lo traslado para acá, y el siguiente es para acá. Y el 0, como tendría que ser aquí menos 0, pues lo trasladaría para acá, pero pues no tiene caso porque restarle 0 a un elemento, pues es el mismo elemento. Entonces, el resultado a este ejercicio es, la derivada de la función y o f' de x es menos 4x. ¿Es complicado, muchachos? ¿Es complicado de entender este ejercicio? No. No. Hasta ahorita no. No, está sencillo. De hecho, simplemente la regla dice que separemos cada elemento y después que los derivemos por partes y después que los juntemos para obtener el resultado. Vámonos con otro ejercicio, un ejemplo, y con eso estamos terminando la clase de hoy, ¿vale? Vamos con el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Encuentre la derivada de la función 3x cuadrada menos 3x menos 4 por x. Y ustedes dirán, chirriones, ¿y ahí qué procede? ¿Sale? Pues hay funciones que no están de forma explícita, como lo hemos visto, sino que están en forma implícita. Y yo analizo mi función antes de todo eso y veo que, pues bueno, no, bueno, 3x cuadrada menos 3x menos 4, pues es una variable, y x que está fuera del paréntesis es otra variable. Pues, ¿qué hago ahí? Pues lo único que puedo hacer es, pues, resolver primero mi función. ¿Y qué puedo hacer? Multiplicar x por 3x al cuadrado, multiplicar x por 3x y multiplicar x por 4. Entonces, en algunas ocasiones, por más que le busques, no vas a encontrar una fórmula que se asemeje a tal cual tu función, y lo que vas a tener que hacer es que, pues resolverla o ponerla de otra manera para que le encontremos una regla de derivación correcta y podamos resolverla. Y en este caso, pues por más que le busque hasta el momento, no tengo una regla que multiplique una variable o que derive una variable por una variable. Entonces, tengo que resolverla. Una vez resuelta, yo me puedo percatar que el resultado en forma explícita, esta es mi función que debo de derivar como tal. Esta va a ser mi función. Ahora sí ya se parece a una de las que hemos visto.
Se parece a una con las reglas de derivación de la suma o de la resta. Pero como estaba aquí arriba, pues no se parecía a ninguna, ¿eh? Tenemos X afuera y elementos por fuera, dentro del paréntesis, entonces no. Pero ahora sí ya se parece esto. Y la regla de derivación que estamos estudiando nos dice lo siguiente. Que yo tengo que derivar a esta función y nos dice que debo de derivarla por partes. Voy a derivar la primera parte, voy a derivar la segunda y la tercera. Ok, a esta regla pues obviamente le puedes agregar más, ¿no? Por ejemplo, la derivada de GH de Y, por ejemplo, con respecto a dx. X, ¿no? Entonces, esto no solamente se va a cumplir para cuando hay 3 elementos, pueden haber más elementos, ¿vale? Pueden haber más elementos. Entonces, ya detecté mi regla de derivación, ya tengo mi función a derivar, que es esta que encerré, y voy a resolverla de esta manera. Entonces, procedo con resolver el ejercicio. Traslado mi función f de x que tengo acá arriba encerrada a lo que dice mi función, a mi regla de derivación, a lo que dice esto. ¿Sale? Y una vez trasladada, encuentro que la derivada de y de esta función la puedo expresar de esta manera. Aquí está. Hijo, ya no pinta mi lápiz. Entonces, lo siguiente es resolverla por partes. ¿Y cómo se resuelve por partes? Como ya lo hemos visto, identifico a la primera parte de mi derivada, identifico a la segunda parte de mi derivada y identifico a mi tercera parte de mi derivada. ¿Sale? Entonces tengo 3 elementos. Si ustedes se dan cuenta, ahí no tengo sumas, pura resta, más sin embargo, se aplica la misma regla para derivar. ¿Vale? Entonces procedo a resolver mi primera parte del ejercicio. Voy a derivar 3x, 3 que multiplica x elevado a x cúbica. ¿Y qué regla de derivación puedo ocupar de las que hemos ocupado anteriormente? ¿Quién me dice? Pues la primera sería la quinta, ¿no? La regla número 5, una constante por una variable elevado a n, sale. Esa es la regla que vamos a utilizar. Sale. El resto, sí me está entendiendo. Itzel Guadalupe, Alan Federico, Simona, Alejandro, Francisco Jesús Telles, no te he visto participar, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ok, ¿sí se va entendiendo el tema? Sí, se va entendiendo. Ok, Saraí, no te escucho, Lyron, Jair, ¿por ahí están? Sí, profe, aquí estoy. Ok, bueno. Entonces, como ya vemos, la regla de derivación que puedo utilizar aquí es la regla número 5, como nos lo dijo su compañero Orlán, ¿vale? Ya no quiere pintar esta cosa. Entonces, una vez seleccionada la fórmula, pues yo tengo que resolverla, y la fórmula 5 dice que debo sacar la constante, el 3, y debo derivar x al cubo, ¿sale? Y para eso, el siguiente paso, la derivada de x al cubo es pasar, aquí un pluma, aquí, ¿sale? El 3 lo paso para fuera, para el coeficiente, que multiplica x elevado al 3 menos 1. Aquí lo dice esta fórmula, ¿sale? Y después, ¿qué tengo que hacer? Pues al 3 restarle el 1 y al 3 multiplicarlo por el 3 de afuera. Y el resultado es 3 por 3, 9. X ya no está al cubo porque se le restó 1. Es x al cuadrado, ¿vale? Y ojo, esta es la primera parte de mi derivada, ¿vale? El siguiente, o lo siguiente, es realizar la segunda parte de mi ejercicio. Aquí está. ¿Vale? Entonces, la segunda parte de mi ejercicio dice que debo de resolver, pues es una parecida, ¿no? Es una parecida,
constante que multiplica una variable elevado a una potencia. Entonces, yo podría utilizar ¿qué? Bueno, sin dejar atrás el signo, hay que cuidarlo, aquí lo resalto. Después hay que resolverlo. Y le pasa lo mismo. Saco al 3 de la derivada y derivo ¿qué? Al x al cuadrado por separado. Recuerdo que el 2 va a bajar como coeficiente y al 2 le voy a restar 1. Y esto va a quedar de la siguiente manera expresada. El 3 que multiplica al 2, que multiplica la variable x y x está elevado al 2 menos 1. El resultado de esto es multiplicar 3 por 2, 6. Y x a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Entonces, el resultado de esta parte es 6x. Ya no se pone elevado a la 1, ¿sale? Simplemente se expresa así. Pero esto es el resultado, ¿sale? Y vamos con la tercera parte de este ejercicio. Pasamos el signo porque hay que mantenerlo. Y después hay que derivar 4x. ¿Con qué regla de derivación puedo resolver esto, Lyron? La derivada de 4x, ¿con qué regla de derivación puedo resolverla? Con la 4, ¿no, profe? Con la 4, ¿seguro? No. Con la 1. Luis, o con la 1, no. Luis Fernando levantó la mano. A ver, Luis Fernando. Con la 3. Con la 3, exactamente. Está simple de analizar. Analizo que aquí tengo ¿qué? Tengo la constante que es el 4 y tengo mi variable. Y la 3 me dice que la derivada de una constante por una variable es la constante, derivo y derivo a x por separado, ¿vale? Entonces con la 3 yo puedo resolverlo y se resolvería de la siguiente manera. La derivada, la derivada o y' de 4x es saco a la constante como lo marca aquí mi fórmula, a 4, y derivo a x, aquí está. Y una vez dicho esto, la derivada de x me dice la fórmula número 2, que es 1. El resultado de la derivada de x con respecto a x es 1. Y el resultado de esto es simplemente multiplicar 4 por 1 es 4. Y ya tenemos las 3 partes de mi derivada. Y el resultado sería lo siguiente. 9x cuadrada menos 6x, que es esta segunda parte que resolví, menos 4. Y este sería mi resultado, ¿vale? Bueno, básicamente esta es la sexta regla de derivación.